Vamos a actualizar lo que pasa con el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner. Hasta ahora, recordemos, hay 2 detenidos, 2 que, según la justicia, han premeditado este intento de magnicidio. Por eso tenemos el orgullo de tener a Eduardo Jerome acá con nosotros, que es abogado penalista y nos va a ayudar a saber ¿qué les podría caber a estas 2 personas? Hasta ahora son 2, podrían ser más, pero actualicemos antes cuáles son las últimas informaciones, Maxi, que se tienen sobre este atentado, porque se suma todo el tiempo data, Maxi, de cómo fue que llegaron a atentar contra Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? ¿Qué es lo que estaban pensando? ¿Qué venían haciendo? ¿A dónde iban? ¿De quiénes se rodeaban? Toda esta información que permite tratar de entender lo que pasó, aunque nunca vamos a entender ¿qué podría caberles como pena a estas 2 personas, Eduardo? Abogado penalista que sabe de esto, y estamos hablando de, digamos, de penas que seguramente tienen que ver con parangones o rangones internacionales, ¿no? Sí, por supuesto, María Laura. Creo que es muy importante que se vaya definiendo esta situación, que se vayan aclarando los aspectos que han quedado muy oscuros. Todos sabemos que no solo en el hecho, sino en los acontecimientos posteriores nos queda en una nebulosa muchísimas cosas. Por ejemplo, sabemos que la actuación de la policía fue absolutamente ineficiente, una policía que había sido puesta en el lugar muy pocos días antes por un juez de la ciudad de Buenos Aires, Gallardo, que sacó a la policía de la ciudad, puso a la Policía Federal, que realmente hizo una actuación realmente deplorable en el aspecto, porque no solo no actuó cuando apareció el intento del tiro, sino que no cubrió a la víctima, o sea, a la vicepresidente, al detenido lo detuvieron, ¿quiénes? Los manifestantes, después lo llevaron sin ningún tipo de precaución. Esto es un tema, digamos, político también a esta altura clave. Pero en relación a ellos 2, digo, porque ellos son, hasta ahora ellos 2, se está especulando desde hace tiempo con que podría haber un tercero, que podrían ser más. Los que están trabajando en el expediente están convencidos de que hay más personas involucradas, pero ellos 2, si son ellos 2, ¿qué pena les cabe? ¿Cuál sería? Es fundamental eso, si hay más o no. ¿Por qué? Porque hasta ahora tenemos que hay un intento de homicidio. Sí. Un intento de homicidio. Y ahí le cabría la pena de tentativa de homicidio. ¿Cómo se gradúa esto? ¿Cómo es? El homicidio tiene una pena, el homicidio simple, tiene una pena que va de 8 a 25 años. ¿Por qué de 8 a 25 años? Porque se le permite al juez que la gradúe en base a un sistema de los antecedentes, en base a un sistema de ver la peligrosidad con que actuó, de la naturaleza del hecho, etc. Entonces, puede ponerle 8 años, puede ponerle 25. Pero cuando hay una tentativa, esa pena se disminuye grandemente. ¿En qué manera? Se disminuye, dice la ley, de 1/3 a la mitad. O sea, para ser gráfico, podría caberle una pena de 4 años a 16 y pico. Esa sería más o menos la pena. Ahora, si fuera... Si hubo una organización mayor, como también están contando algunos que están trabajando en tribunales en esta causa, que puede llegar a haber una organización mayor, ¿cambia la cosa? Sí, cambiaría muy importante en cuanto a la pena. ¿Por qué? Porque si se prueba que hubo una premeditación con la actuación de más de 2 personas, esto fue premeditado por más de 2 personas, entonces ahí podría caber una pena de prisión perpetua. Y ya, la pena de prisión perpetua sería para un homicidio consumado, como hay tentativa, se disminuye también en una parte, pero ya ahí habría una pena de 10 a 25 años. O sea, con lo cual sería muchísimo más grave esta pena que si fuera un homicidio simple. Está creciendo esta idea, de que podría haber una organización para haber llegado a Sabac Montiel tan cerca, haber hecho una inteligencia, y que no son ellos 2 solos simplemente. Se está trabajando sobre eso. Exactamente. Sí. Se están revisando las imágenes, ¿no? Digo, esto que veíamos hace minutos, donde se ve ese carrito con el cual vendían copos de azúcar rosa, que lo están buscando en distintas cámaras de distintos actos para ver si efectivamente tanto Sabac Montiel como Uliarte
formaban parte de una organización para ver si a partir justamente de esas imágenes se identifica a otros vinculados más allá de las pericias sobre los celulares. Sí, y como lo has dicho, María Laura, el hecho de que sean 2 o 3, ahí estriba la diferencia. Si son 2, no puede haber premeditación. ¿Por qué? Porque aunque lo hubiera, no tiene una pena más grave. En cambio, si se trata de 3 personas, ahí podría hacerlo. Tampoco hay alevosía porque no se lo buscó matar en el momento más cómodo para estar más seguro, sino que eso fue un aspecto normal, un intento de homicidio común. Nos interesa mucho la opinión de Facundo Nehamsin, que en realidad tiene que verlo desde otra perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva política. Estamos siguiéndolo de cerca. Es una perspectiva policial, pero también es política, Facundo. Bueno, sí, son como escenarios distintos, aunque se interconectan. Digamos, una cosa es la causa judicial, en donde van a, digamos, bueno, acá el abogado sabe muchísimo más que cualquiera de nosotros qué desarrollo eso puede llegar a tener. Y después está cómo la sociedad resignifica el episodio, ¿no? Se está viendo, están empezando a salir las primeras encuestas, los primeros números de qué piensa la sociedad sobre los atacantes, si actuaron solos, si no actuaron solos, si es un hecho falseado, si es un hecho... Y muchas veces eso no tiene nada que ver con lo que pasa en sede judicial, ¿no? Es qué opina la gente, y ahí influye mucho la credibilidad de los protagonistas, la credibilidad de los que hablaron después del episodio y cómo la sociedad observa y analiza eso. Hay algo que tiene que ver con un descreimiento general. Claro, por eso es a donde iba, María Laura. Inicialmente el episodio genera un repudio generalizado de toda la dirigencia política. Esto es unánime. Algunos lo pueden hacer con más afecto, otros lo pueden hacer con mayor frialdad, pero en principio un intento de homicidio de una vicepresidenta genera un repudio generalizado. Después empezamos a ver que los distintos posicionamientos alrededor de la cuestión fueron generando mayores tensiones y que al mismo tiempo la famosa grieta, las famosas divisiones que vienen, digamos, atravesando la política argentina desde hace casi 2 décadas, también se cuelen en este episodio que todos pensamos en algún momento, pues yo estaba acá esa noche justo en una mesa de debate, que podía funcionar como una especie de reset, ¿viste? Como cuando la computadora se te cuelga, bueno, un reset para volver a empezar y crear o recrear un nuevo clima político. Inmediatamente se vio que no, eso no que pasó, haber voluntad política eso no pasó. Claramente, y no la hay. Pero sí nos parecía importante que estuviera hoy Eduardo Jerome, que nos acompañó un montón en el día de hoy, para explicar qué puede llegar a pasar y cuáles son las 2 posibilidades que les caben a estas personas que estamos viendo en la foto, que nos resultan tan lejanas, que parece que viven en su propio mundo, y que tienen básicamente 2 escenarios. Uno en el que es un intento de homicidio de 8 a 25 años, dice Eduardo Jerome. Y otro si llegan a ser más. Si esto es una organización donde puede haber prisión perpetua. Exactamente, porque la premeditación parece que está, porque desde el momento en que se han buscado hacerlo, se ha premeditado el hecho. Eso sí lo manejan como lo dan por hecho, ¿no? Se da por hecho, aparentemente, claro. Se da por hecho. Pero si se trata de 2 personas solamente, eso no tiene incidencia en la pena. Para que tenga incidencia en la pena y pase a ser un hecho, un homicidio agravado, tiene que haber más de 2 personas. Porque el código, ¿qué dice? Con el concurso premeditado de 2 o más. Quiere decir, el concurso de 2 con el autor del hecho. Por ende, cuando hay 3, sí podría ser. Esa sería la única agravación que se podría encontrar, María Laura, si es que se encuentra que hay más de 2 personas en este hecho. Lo que sí se encuentra a cada minuto, les diría, es más información sobre los distintos recorridos que estas 2 personas han hecho, y es a partir de ahí que los investigadores están siguiendo todos los entornos. Primero hablaban de 5 amigos, y estos 5 amigos entregaron los celulares, con lo cual están siendo simplemente observados. Ahora se está hablando y se está buscando quiénes más participaron, teniendo en cuenta que se los encuentra a Sabac Montiel y a Brenda en distintas cámaras, distintos días, distintos recorridos, muy, muy cerca de protestas o del lugar donde asesinaron a Cristina Kirchner, antes, después, durante ese día.